Bueno, antes que nada, como siempre, feliz martes, feliz semana, con el gusto, como cada semana, de platicarles, agradeciéndoles por su tiempo y su atención, lo que platicamos el día de hoy en la sesión de la Junta de Coordinación Política. Empezaría diciendo algo que pues evidentemente es para nosotros crucial, y por nosotros me refiero a todas nosotras y nosotros que elaboramos aquí en este recinto, en esta Cámara de Diputados. Como sabemos, hace un par de semanas sucedió un lamentabilísimo suceso de una persona trabajadora que lamentablemente pues perdió la vida por un accidente al haber caído en una junta que existía en el edificio H, y que bueno, después de un análisis de las cámaras y de toda la documentación generada al respecto, pues se observa y confirma cómo fue un lamentabilísimo accidente. Además de evidentemente todas nuestras condolencias para sus seres queridos, y deseando pues obvia y sinceramente que su alma descanse en paz, hoy nos rindió un informe la Secretaría a cargo de Juan Carlos Comín de esta Cámara de Diputados respecto a todas las previsiones que deben integrarse un plan de protección civil en esta Cámara, dejando, así se comprometieron ellos, así ya lo hicieron ellos, la parte administrativa de la Cámara, a quintuplicar las previsiones al respecto de la protección civil en este recinto, cerrando y tapiando evidentemente esta junta en la que lamentablemente sucedió esto, y también todas las juntas que existen en los basamentos de este recinto para, insisto, efectos de evitar que esto vuelva a suceder. Como tema, a nuestro juicio, que cobra particular relevancia, insisto, por las miles de personas que trabajamos aquí en este recinto. Segundo, en la Junta de Coordinación Política pusimos sobre la mesa la realidad consistente en que quedan 6 sesiones para este quinto y penúltimo periodo de esta legislatura, y en donde todos ponemos de acuerdo, todas y todos nos ponemos de acuerdo para que estas últimas 6 sesiones, y me atrevo a decir que para el último periodo, el sexto periodo, que formalmente es el segundo periodo del tercer año legislativo, comúnmente como el sexto periodo, que es el que viene y que habrá de ser el último, enfoquemos toda nuestra energía en el mayor número de desahogo de dictámenes de leyes. Quizá ya es un acuerdo el ir disminuyendo la presentación de iniciativas de ley o de puntos de acuerdo o de agenda política, incluso de efemérides, para concentrar toda nuestra energía, si bien no exclusiva, sí mayoritarísimamente, en el desahogo de dictámenes y poder cumplir con los números de productividad más acercados posibles. Es un compromiso por parte de cada grupo parlamentario el determinar las prioridades que cada grupo parlamentario tenga al respecto para que esas sean las que se desahoguen, y también pues fue muy clara la mayoría, y nosotros también como oposición, en dejar en claro que de estos dictámenes habrá muchos que sigan siendo de consenso, como los que venimos llevando a cabo en esta legislatura, y también estamos ya muy conscientes de que habrá de haber muchos dictámenes de disenso, es decir, en los que no vamos a coincidir, en los que evidentemente se antoja que la mayoría se imponga. Y como coordinador del grupo parlamentario del PAN lo digo, pues lo celebramos y mucho, porque lo que vamos a poder poner sobre la mesa son los temas que cada partido considera más importantes, y que entonces la gente vea, con ayuda de ustedes, queridas hermanas y hermanos de los medios de comunicación, en qué temas, cómo vota cada quien. Pues padrísimo, nosotros de eso pedimos nuestra limosna. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que las ideas de un retorno del seguro popular, de que exista un seguro de desempleo, de que regresen las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los refugios para mujeres violentadas, patrullas en cada municipio, en cada estado, recuperación de espacios públicos, todo eso lo vamos a someter a votación. Y ya decidirá la mayoría cómo votarlo, de cara a pues toda la gente. Y lo celebramos porque, insisto, habrá de ser ya nuestro esfuerzo como parte de la recta final de esta 65 legislatura. También informarles, también esto en mi papel de coordinador del grupo parlamentario del PAN, cambiando de tema, que el fin de semana pasado
pues la alianza Va por México parlamentaria, compuesta por PAN, por PRI, por PRD, presentamos, interpusimos por fin, con base en nuestra facultad constitucional del 105 constitucional, la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley votada aquí hace un mes, poco más, para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. Entonces, formalmente esta es una acción que ya está en manos de la Suprema Corte de Justicia y que nosotros aspiramos a que habrá de ser resuelta en favor, como lo dijimos desde un principio, 100% de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Como lo hemos dicho 1,000,000 de veces, hoy la volvemos a decir, nosotros interpusimos una acción en contra de la extinción de estos fideicomisos, no por cuidar privilegios de ministras o ministros, sino para cuidar literalmente los ahorros de miles de mujeres y hombres trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y con base en 3 argumentos constitucionales preclaros. 1, porque atenta esta ley en contra del artículo 1 de la Constitución en su apartado de progresividad, en su concepto de la progresividad, que no es otro más que el que una vez que hayas adquirido un derecho, ya nadie te lo puede quitar, ni siquiera una reforma. Ese es el principio constitucional de progresividad. Tú ya alcanzaste un derecho laboral, en este caso, ya nadie te lo puede quitar, ni siquiera el legislador. Por supuesto que estos eran derechos laborales que ya tenían estos miles de trabajadores del Poder Judicial, y eso es lo primero que hace inconstitucional esta extinción de fideicomisos. Segundo, por supuesto que es inconstitucional esta ley, es nuestro segundo argumento, porque atenta contra el artículo 49 constitucional, que señala así de manera preclara que México funciona según una división de poderes, en ejecutivo, legislativo y judicial. Y este fue un atentado absoluto a la autonomía que tiene el Poder Judicial, y por eso lo consideramos inconstitucional. Y por último, porque consideramos que fue inconstitucional porque atenta contra la irretroactividad de la ley, plasmada en el artículo 14 constitucional, que señala que a ninguna ley le podrás dar efecto retroactivo, como quiere y pretende hacer en esta ocasión pues la mayoría en esta Cámara. Así es que interpuesta esta acción está. Y por último, comentarles que dentro de los dictámenes de hoy se encontrará la iniciativa que mandó el presidente, consistente en la extinción de Notimex. Particularmente a este le queremos dar una particular atención, también como coordinador del grupo parlamentario del PAN, por considerar, pues una vez más, que es otra propuesta que proviene del Ejecutivo, que básicamente consiste en destruir lo que más le ha salido a este Ejecutivo, destruir las cosas. Ahora una agencia que independientemente de quién la titule, pues todavía, le quedan horas de existencia, porque no somos ingenuos y por supuesto que habremos de dar el debate en contra de este dictamen, pero sabemos que van a tener su mayoría, que la van a usar y van a extinguir lo que en esencia es una agencia noticiosa del Estado que cumple con los derechos de las audiencias de hacerse informar. ¿Por qué? Porque no supieron cumplir con sus problemas ni laborales ni administrativos. Vaya, perdón la palabra, porque no supieron superar las grillas dentro de Notimex. Por cierto, grillas provocadas por ellos mismos, por quien es su titular el día de hoy. Entonces, una vez más, una agencia, una institución que en esencia le servía al Estado mexicano, una vez más, por las grillas de la 4T, se extingue, estamos a horas de que se extinga Notimex. Y con esto, pues de paso, porque así viene el dictamen, así lo dice textual, quedarán liquidadas ipso facto todas las relaciones laborales de todas las personas, mujeres y hombres que pueden llevar años trabajando en Notimex. Una más que ellos destruyen, van a quedarse prácticamente 250 personas desempleadas e insisto, atentando, y esto es a nuestro juicio lo más grave, contra el derecho de las audiencias de hacerse conocedoras de lo que está pasando desde una agencia oficial del Estado, por el capricho, una vez más, destructivo y destructor
de la 4T. Eso es básicamente, entre otros, los principales temas que hablamos en la sesión de hoy de la Junta de Coordinación Política, y si las hubiera, estaría a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, presidente. Sí, la primera es de Antonio López, del Universal. Perdón, nada más me aclaran que Notimex se vota mañana. Perdón, mi Toño, querido. 3 preguntitas, presidente, nada Sí, más. hermano. La primera, para que nos platique si ha avanzado esta reforma de las 40 horas. Ya nos decía usted la semana antepasada que la mesa directiva recibió los libros blancos, a ver cómo ha avanzado. Esa es la primera. La segunda, si nos puede dar detalles, si va a llegar la embajadora de Israel el día de mañana a la Jucopo. Y la tercera, esta reforma de Notimex, estaba escuchando la sesión y dice el diputado Juan Ramiro Robledo que además de su extinción, pues ahora ellos van a trabajar en la creación de una nueva agencia que esté alejada de filias y fobias partidistas. Sin embargo, ahora al no contar con una agencia del Estado, ¿ustedes ven riesgo de que ahora se cree una agencia de Morena? Gracias. Mira, hermano querido, en ese mismo orden, a ver, de las 40 horas laborales, en efecto, como tú acabas de mencionar, ya se trasladó, se generaron libros, que son las conclusiones que en el Parlamento Abierto, multireferido aquí en estas ruedas, compuesto por académicos, por trabajadores, por cámaras empresariales, por especialistas, se comprimen en un libro, lo que nosotros llamamos, que son las conclusiones que a juicio de todos los participantes mejorarían este dictamen de reforma constitucional, y está en manos de la mesa directiva. Entonces, lo que procede parlamentariamente es que esta mesa directiva lo traslade a la única instancia de la Cámara de Diputadas y de Diputados que puede, de hecho, dictaminar esta reforma, que es la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, ese es el proceso en el que ahorita se encuentra, en la transmisión de la mesa directiva a puntos constitucionales. Corríjanme si estoy mal, para efectos de que puntos constitucionales, me parece, ya tiene una fecha determinada, para que inmediatamente la Comisión de Puntos Constitucionales determine la fecha en donde convoca a la discusión y, en su caso, aprobación o no del dictamen de reforma al 123 constitucional. Una vez teniendo ese dictamen, pues evidentemente pasaría al Pleno para su votación en lo general y en lo particular. Es importante aclarar, porque quizá no quedó tan claro en mi última intervención. Es imposible, eso es lo que yo pretendía y pretendo explicar, que en el año 2023 se vuelva una reforma constitucional, porque si bien aún saliendo en esta Cámara, si lo hacemos a principios de diciembre, es imposible que en el Senado lo hagan, pero suponiendo que saliera en el Senado, es imposible que 17 legislaturas que están a punto de irse un periodo de receso, pudieran sacar 17 en menos de 5 minutos una reforma constitucional. A eso me refería, pero con respecto a las 40 horas laborales, nosotros entendemos cuáles son sus ventajas, cuáles no, y pretendemos llegar a un dictamen de consenso. Si se logra ese dictamen de consenso, cuentan 100% con Acción Nacional, porque Acción Nacional, hablo como su coordinador, por supuesto quiere, ya lo hemos dicho varias veces, apoyar a la clase trabajadora, sin demeritar a todos los microempresarios, por no decir un doctor que contrata a una enfermera y a una secretaria. No sé si ni siquiera se le puede llamar empresario, a todos los profesionistas o personas físicas que emplean a muy poquitas personas, que son la base de la economía de este país, tampoco afectarlas. Logrando ese equilibrio, cuentan 100% con Acción Nacional y con esta reforma. Segundo, en efecto, sí viene mañana la embajadora de Israel. Nosotros la invitamos, nosotros Jucopo, lo digo como presidente de la Junta, hace una semana hubiera sido el mismo día en que asistió el embajador de Palestina, a quien ya escuchamos, a quien todos los grupos parlamentarios manifestamos nuestra postura. Por lo menos te puedo asegurar que la postura del PAN habrá de ser idéntica que la postura que manejamos con el embajador de Palestina, ahora que venga la embajadora de Israel, consistente en que condenamos la violencia toda entera, o sea, sin himnos, sin idiomas, sin banderas. Toda la violencia es repudiable, toda, y más, insisto, cuando se tratan de violencia cometida contra mujeres o contra niños o contra abuelitos, es algo repudiable más allá de cualquier bandera. Comentar que si habrá de ser igual
esta reunión de la Junta con la embajadora del Estado de Israel que la que tuvimos con el embajador de Palestina, entonces yo les puedo anticipar que va a ser una reunión cordial, tranquila. No hicimos entre grupos parlamentarios un debate entre nosotros en frente de un embajador. Básicamente escuchamos al embajador y tuvimos todos respetuosamente nuestra aportación de nuestras humildes consideraciones al respecto, y estoy seguro que será igual en el caso de la embajadora de Israel. Y por último, pues mira, precisamente lo que nosotros nos quejábamos de Notimex era la pretensión que se tenía de hacer de una agencia del Estado una agencia con tendencia oficialista. A ver, nosotros entendemos cuando si algo surge, sustancialmente es del Estado, pues quizá al Estado le cueste un poquito de trabajo ser objetivo. Eso lo podemos entender porque eso es una condición humana. Lo que no puede ser es que seas tan cínico en tu no objetividad y te conviertas en un espacio de propaganda política, porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es hablar de lo que está haciendo el Estado y automática, quizá inconscientemente como Estado te autoeches flores, y otra cosa es que se usen las agencias del Estado no solo para autoecharte flores, sino para atacar a quien no piensa igual que tú. Hubo resistencias dentro de Notimex, precisamente por no permitir ese manejo de Notimex, que se derivaron en después diferencias laborales y por lo tanto diferencias legales, que los tiene en un estado de huelga desde hace un siglo, y la solución que le da la 4T a algo que está lleno de conflictos es extinguirla. ¿Cómo se quejaban de Mexicana? ¡Ay, qué malvados fueron con Mexicana! ¿Cómo se quejaban de Luz y Fuerza del Centro? Y ahora ellos, en otra proporción, pero esencialmente hacen exactamente lo mismo. Algo que está en conflicto, lo extingo. Y pues insisto, atentando contra todos los derechos laborales de cientos de personas que ya pues se quedan el día de mañana, porque van a ganar con su mayoría, sin su fuente de trabajo. Gracias, mi querido Toño. Gracias. La siguiente pregunta es de Jorge López, de 24 horas. Gracias. Tocayo. Gracias, coordinador. Buenos días. Varias cosas. Sobre esta de las 40 horas, sí sigue la previsión de que por lo menos en la Cámara de Diputados se apruebe en este periodo. Entiendo lo que menciona sobre que pues que quede como reforma constitucional este periodo, pues es prácticamente imposible. Correcto, ¿no? Sí. Hablaba de que bueno, van a sacar o intentar sacar varias dictámenes de consenso y de disenso. Si tendrán un estimado de cuántos podrían sacar en estas seis sesiones que quedan. Y finalmente ayer en el Senado pues se aprobó el dictamen de la terna de idoneidad para la ministra de la Suprema Corte de Justicia, y pues me gustaría saber la opinión que tienen sobre esta terna. Gracias. Gracias, querido Tocayo. Te contesto la primera y la tercera, y el vicecoordinador Lisha la segunda. Fíjate, a ver, es magnífica tu distinción respecto a las 40 horas laborales. O sea, se entiende que la reforma como tal sancionada es imposible para el año 2023, por lo ya mencionado. Tu pregunta es si en la Cámara de Diputados sí sale en este periodo. A ver, yo te diría que aquí te puedo hablar exclusivamente en términos del contenido de la reforma, por Acción Nacional. Como coordinador te lo digo, si esta es una reforma que busca los equilibrios de fondo, más allá de lo procesal, si logra estos equilibrios, sale, y además sale en unanimidad. El PAN la votaría a favor. Si es que se protegen también los derechos de todas las personas, no macroempresarios, que emplean a personas y que a ellos también tendríamos que cuidar, y que hay muchas maneras. Surgieron en el Parlamento abierto muchas ideas: progresividad, sectorizar, entender la gradualización al respecto. Pero también decirte, este es un papel que ya le corresponde a la comisión, primero a la mesa directiva, que se lo mande a la Comisión de Puntos Constitucionales para que la Comisión de Puntos Constitucionales la dictamine. Nosotros hacemos votos y tenemos fe en que todas esas propuestas que surgieron del Parlamento abierto sí se integren al dictamen, porque si sale la mayoría con que hubo un Parlamento abierto
para que todas las conclusiones que dieran todas las partes que lo conformaron se tiren literalmente al basurero, pues entonces estamos peor que en el principio. Y entonces se generaría un debate. Y estamos hablando de una reforma constitucional que ocupa 2/3 partes. Aquí sí no es de que la mayoría se pueda imponer y ya. Entonces, Acción Nacional está a favor de la reforma constitucional para pasar la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y estamos también a favor de que esta reforma no afecte a las personas que contratan a una o a dos personas. No estamos hablando de las empresas multinacionales, que no afecte a las personas que ni de empresarios se les puede calificar, que hacen un inmenso sacrificio por contratar a una, a dos, a tres personas para que esos empleos se puedan seguir manteniendo. Hay muchas maneras. Si encontramos ese equilibrio, en la Cámara de Diputados sale en este periodo ordinario. Mi querido tocayo, te contestaría, si quieres tú la segunda y luego regreso con la idoneidad de la tercera. Gracias, coordinador. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, es sumamente complejo advertir un número exacto de cuántos dictámenes se estarían procesando. Depende de los acuerdos que se vayan construyendo cada semana en la Junta de Coordinación Política, y también depende de cuánto tiempo nos lleva la discusión de los asuntos que no son de consenso, que eso, digamos, no es 100% previsible. Pero haciendo un cálculo al ritmo que hemos estado construyendo, digamos, de manera mixta los acuerdos, cuando existen los de consenso y cuando existen votaciones diferenciadas, podríamos estar haciendo un estimado de entre 30 y 40 dictámenes en el transcurso de las próximas 3 semanas, siempre y cuando, insisto, los dictámenes permitan de manera fluida las votaciones. Estos obviamente tienen temas de toda naturaleza, diversidad y comisiones. Por lo tanto, la exactitud, digamos, de la determinación es en este momento imposible, pero entre 30 y 40 dictámenes creo que sería un estimado justo si equilibramos todas las posibilidades. Y por último, comentarte, mira, querido tocayo, yo no tengo el gusto ni el honor de conocer a ninguna de las 3 mujeres que fueron propuestas para la terna para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les deseo como siempre lo mejor, no tengo el gusto de conocerlas. Mi comentario no habrá de girar en torno a ellas como personas. Mi comentario y mi opinión como coordinador del grupo parlamentario del PAN consiste en que la ley señala, por obvias razones, más que evidentes, que quien titule un cargo de estos, o muchos otros, ocupan de perfiles imparciales. Está mal que una de las que son propuestas sea hermana del jefe de gobierno, que es obviamente de la Ciudad de México, que es obviamente afiliado a un partido, que ella misma haya sido legisladora de Morena, que toda su vida haya defendido las causas que defienden en Morena. ¿Eso está mal? Pues claro que no. Pues tiene absolutamente todo el derecho ella de ser legisladora, de defender todo lo que ella de convicción, estoy usando un ejemplo, quiera defender. No tiene absolutamente nada de malo. El punto es que la ley señala que quien ya decidió ese camino de vida, el de defender tus convicciones de manera partidista, de defender tu ideología, que tiene toda la legitimidad, no es compatible con convertirse en un poder judicial. Y tiene absolutamente toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque se ocupa que quien habrá de impartir justicia esté absolutamente despolitizado, que no tenga el cristal de la política partidista para tomar sus decisiones. Entonces, y solo usé un ejemplo, aplica con las 3. Yo descalifico la capacidad o el talento o la utilidad que le podrían dar al país estas 3 personas. Yo las descalifico, por supuesto que no. Todo mi respeto, todas las bendiciones para ellas 3. Lo que no pueden es incumplir lo que dice la ley al exigir imparcialidad
y objetividad. Mira, te la contesto así. El señor diputado Elías Lisha es un gran abogado. Siempre ha defendido al partido Acción Nacional. ¿Sería un gran ministro? Sí, sería un gran ministro. No puede el señor. Por exactamente las mismas razones. No estamos dando esta opinión porque sea en contra de Morena. Lo estamos diciendo desde el punto, aspiramos por lo menos, de una total objetividad. El señor no puede acabar siendo ministro, ni yo. Decidimos, y con esto concluyo, una vida de defender convicciones, defender ideales. Creo que los dos ya tenemos más de 10 años de titulados en Derecho. Podríamos, pero la ley no nos permite por lo otro que hicimos. Es exactamente lo mismo que está pasando con esta terna para la Suprema Corte de Justicia. Solamente comentar que tampoco somos ingenuos. Ni ellos. A lo mejor fue tan obvia esta inconsistencia en los requisitos que ocupa la ley para ser propuesta, que a lo mejor, pues lo que desde un principio le quito, a lo mejor lo que quieren es un rechazo de la terna, porque es evidente que no cuentan con los requisitos. ¿Por qué? Porque la ley señala y deja perfectamente claro que si me rechazas 2 veces la terna, entonces yo pongo a quien yo quiera. Pues aquí no nos chupamos el dedo, hombre. Es vulgarmente notorio lo que están pretendiendo. Gracias, mi querido tocayo. Gracias, presidente. La última pregunta es de Claudia Telles, de IMER. Buenos días. Aquí. Hola, Claudia. Para preguntar, por lo que comentaba hace un momento, que si se tiran al basurero las ideas que se virtieron en el Parlamento abierto sobre la reducción de la jornada laboral, la pregunta sería, ¿ustedes vislumbran que Morena quiere imponer el dictamen que ya se aprobó en abril pasado? ¿Eso es lo que ustedes estarían pensando, o que haya la intención de que esta medida sea a rajatabla? Y en ese sentido entonces veríamos que esta reforma pues está en la indefinición, aunque ustedes hayan acordado rehacer el dictamen y Morena tiene entonces la última palabra. Esa es una. Y la otra de Ivonne Reyes, una pregunta de Ivonne Reyes, si han recibido presiones de los empresarios que han señalado que de ponerse en marcha esta medida rajatabla podría tener efectos negativos en la productividad. Gracias. Gracias. Fíjate, te la respondo en sentido al revés. Decirle primero a Ivonne, no, yo en lo particular no. Yo no hemos recibido presiones de empresarios. Yo estoy convencido incluso de que nadie de este grupo parlamentario los ha recibido. Cuando decimos que este dictamen tiene que ser equilibrado, es absolutamente nuestra convicción. La creemos absolutamente. El 80%, miren, fíjense ustedes, del 100% de personas que trabajan, el 70% de entrada está en la informalidad. O sea, no les aplicaría esta reforma porque el 70% de las personas que trabajan en México, el 70% está en la formalidad. Luego, si el otro 30% que está en la formalidad lo hacemos un nuevo 100%, el 70% de esos que trabajan en la formalidad trabajan en una MIPYME. Es decir, en una micro, pequeña o mediana empresa. Yo insisto mucho en hacer esta distinción. No trabajan en un buffet multinacional, no trabajan para una industria transatlántica. El 70% trabaja en una ferretería, en un consultorio, en una farmacia, en una tiendita de la esquina. Es secretaria de algún doctor, es asistente de algún abogado. Ese es el 70% de la fuerza laboral. No, a nosotros en el PAN no nos hace falta que nos presione algún empresario. O sea, pues por lógica deductiva no puedes, tienes que sectorizar esta reforma. Tienes que gradualizar en el tiempo y en el espacio esta reforma. Y es de convicción, no, sin recibir ninguna presión. Segundo, sinceramente, Clau, precisamente en eso estamos. En emprender muy bien nuestros 5 sentidos y en observar qué es lo que pretende la mayoría. Porque yo insisto, si la mayoría lo que pretende es someter a votación el dictamen íntegro, tal cual, entonces no solamente es otra vez un intento de manotazo,
sino que además es una pérdida de tiempo de todo lo que hemos hecho en el afán de perfeccionar este dictamen, que en el PAN sí queremos que salga. Simple y sencillamente cuidando pues a todos los que acabo de mencionar. Se los pensamos decir en la comisión y después en el pleno a Morena. Simplemente, queridas compañeras y compañeros, observemos todo el espectro. Por ejemplo, una bandera de ellos. Primero los pobres. Sí, está bien, pero México son pobres y los que no son pobres. Todo es México. Eso es lo que queremos buscar con este dictamen. Si la clase trabajadora cuentan con acción nacional, nada más que lo que más queremos es que sigan habiendo trabajos. Esa es la mejor manera en que ayudas a la clase trabajadora, conservando trabajos. Y buscamos que este dictamen no se convierta en lo contrario. Entonces, vamos a estar al pendiente de con qué actitud van a llegar a resolver y a debatir este dictamen. Si es, insisto, un manotazo para decir queda igualito que antes, no solamente ya complicaría las cosas, sino que, insisto, además sería una burla para todas las personas que aportaron legítima y genuinamente sus ideas para mejorarlo. Las tiraron al basurero. Si es que sucede así. Entonces, digamos que seguiría en la indefinición el procesamiento de este dictamen. Y bueno, ya tienen fecha para que se reúna la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Ya estamos al cierre del periodo? No, es justo lo que estaba preguntando. Está ahorita en manos de la mesa. No sé si ya pasó de mesa a la comisión. La comisión tiene facultad de convocar. Nada más había... Sí. Gracias. A ver, nada más lo aclaro para no caer en confusión. La junta directiva de la comisión tiene plena facultad legal para hacer las convocatorias. Sin embargo, antes de que recibieran los libros de conclusiones, ya habían convocado a una reunión. Es decir, seguramente continuarán desahogando su agenda y en próximos días continuarán convocando para el tema mencionado. Es decir, la comisión, una vez que recibe, tiene la programación de sus trabajos de manera ordinaria. Por lo tanto, creo que vale bien la pena aclararlo para no generarle especulación a la propia comisión. Seguramente en el transcurso de las próximas horas o en un día cercano estará anunciando su próxima convocatoria, donde seguramente ya incluiría el tema. Gracias. La siguiente pregunta es de Jimena Mejía, de Excelsior. Hola, Jimena. Gracias, coordinador. Consultarle cuál sería su respuesta a Susana Prieto, promovente de esta iniciativa que responsabiliza al PAN de que no quiere que pase esta reforma laboral. Dice que ya cuenta con la aprobación, por lo menos de su coalición, incluso del PRI y del PRD. Bueno, le diría a mi querida compañera Susana que es preclaro el funcionamiento de la Junta de Coordinación Política. Es decir, la Junta de Coordinación Política es la mesa en donde nos sentamos quienes coordinamos, cada quien a su grupo parlamentario. El voto ponderado significa que cada que un coordinador levanta la mano, su voto vale el número de diputadas o de diputados que tiene. El que yo, por ejemplo, levante la mano en una discusión o en una votación de Jucopo equivale a 113 votos a favor de lo que yo esté votando. Pues exactamente igual, equivale a 70 votos cuando levanta la mano Rubén Moreira, equivale a 200 votos, ya no sé en qué número estén, cuando levanta la mano Ignacio Mier, el número de diputados equivalentes de Morena. Ese es el voto ponderado. Tan no es un hecho que el PAN esté bloqueando esto. Entiendo que a lo mejor la diputada quiera encontrar razones para dar las explicaciones que tenga ella que dar, públicas. Está bien, eso yo lo entiendo, pero es inconsistente y absurdo. En cuanto la mayoría decide algo en la Junta de Coordinación Política, en ese momento sucede ese algo, como ha sucedido en todo lo que la mayoría quiere determinar con su mayoría ponderada en la Jucopo. Entonces, esa sería mi respuesta. Ni siquiera es política, mi respuesta es matemática. Es matemáticamente imposible que el PAN bloquee algo. Mi Jime querida. La última pregunta es de Maxi Peláez, de TV Azteca. Gracias. Siguiendo este tema, sí. ¿Me puede dar 2 puntos claves en los que el PAN tendría que modificar estas conclusiones? Sí, claro.
Y bueno, tengo otra. Y Seguimos hablando de 40 horas laborales, ¿verdad? Así es. A ver, primer punto, como, bueno, ya lo he dicho mucho el día de hoy y en otras reuniones, pero primero nosotros creemos que para no afectar a todas las personas que no son empresarios grandote ni grandototes, todas las personas que contratan a una persona o a dos personas, a las MIPYMES o incluso todavía más chicos que eso, son personas que emplean a poquitas personas. Para no afectarlos, nosotros creemos que una manera de hacerlo es que esta reforma sea gradual, temporalmente gradual. Como en cualquier reforma existen artículos transitorios, que no son, en todos los casos, más que las disposiciones de cómo habrá de irse aplicando esa reforma en el tiempo. Por eso se llaman transitorios. Un ejemplo de esa gradualidad de las 40 horas. Pues que, por otro ejemplo, que sería la sectorización, vaya aplicándose esa reforma según cada sector. Por ejemplo, ¿cuál es el sector que más se vería afectado, comprobado por esta reforma? Sería el sector agropecuario, porque nunca está de más repetirlo. Para todas las personas que en su noción de lo que han escuchado respecto a esta reforma, para todas las personas que trabajan de lunes a viernes, de 7 a 6, por ejemplo, de 7 de la mañana a 18 horas, para todas las personas que crean que de pasar esta reforma ya saldrían en lugar de a las 6 como a las 4 de la tarde o a las 3, están mal. De hecho, lo hemos dicho varias veces. Para todas las personas que trabajan de lunes a viernes 8 horas, esta reforma no modificaría nada su jornada laboral. Nada. Porque esa ya es una jornada de 40 horas laborales. 8 horas de lunes a viernes, 8 horas por 5 días. Esta es una reforma que afecta a las jornadas de 48 horas. Es decir, puede ser en cualquier configuración, pero para que se entienda, las personas que trabajan de lunes a sábado, esas son las que tienen una jornada de 48 horas, 6 por 8. Y son las personas que sí verían en esta reforma un cambio. Bueno, el sector que más ocupa esta jornada es el sector agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que se expuso en estos parlamentos abiertos? Bueno, que el sector agropecuario, que es el que más ocupa esta jornada, ¿qué es lo que pide? Denos simplemente un espaciamiento en el tiempo. No es para todo el sector trabajador, es para el sector agropecuario que más se vería afectado en todas las modificaciones que tiene que ir haciendo. Nosotros consideramos que es lógico, sin exagerar, cuando algo que tú decides que ya tiene que suceder, o sea, tienes sector agropecuario que entender que sí puede llegar esta reforma, pero entendemos que tú ocupas tiempo para irla implementando. Esa es la gradualidad temporal a la que nosotros nos referimos. Entonces, ese sería nuestro máximo ejemplo. Y el segundo, mi querida Maxi, es pues el que ya he dicho un millón de veces. Esto tiene posibilidades de que las grandes empresas se adecúen. Qué bueno, muy bien. Si a las grandes empresas les va a costar el 1% de su presupuesto, pues bien lo vale el derecho de los trabajadores. Pero nosotros queremos ver la manera, debatirlo con los demás grupos parlamentarios, de cómo no afectar a las personas que contratan a una sola persona, o 2 personas a lo más. Entonces, con esas consideraciones cuentan 100% con el Partido Acción Nacional y me parece que es en el mismo sentido que se ha expresado el Frente Amplio, PRI, PRD, y me parece incluso que MC, no sé cuál sea su actualización de hoy, pero me parece que es en el sentido en el que vamos todos, de que escuchemos lo que los especialistas aportaron, que entre muchas otras cosas fueron principalmente estas. Mi querida Max. La segunda pregunta, si la Junta de Coordinación Política, hoy hubo una manifestación de un colectivo de mujeres y hay un documento que está dirigido a la Junta de Coordinación Política, es una denuncia contra el diputado federal de Morena, José Antonio García García. Es una denuncia de responsabilidad de servidores públicos y está dirigido a la Junta de Coordinación Política, lo acusan de bigamia, delito contra la familia. Entonces, preguntar, ¿tiene conocimiento de este caso? No. Perdón, no sé a qué hora haya llegado a la Junta de Coordinación Política, pero no, al no tenerlo me es imposible opinar. Okay. No tengo conocimiento. Nada ¿Cuándo llegó más, mi Maxi? ¿Tú sabes?
el colectivo vino hoy, hizo protesta acá afuera. Yo preguntaría nada más, diputado, si digo, una cosa es la Junta de Coordinación Política y se lo pregunto como presidente de la Junta de Coordinación Política. Si ustedes están, no sé, están abiertos a reunirse con los colectivos, digo, Sí, claro, bueno, nosotros estamos abiertos con cualquier persona que tenga un interés lógico, legítimo de reunirse con la Junta de Coordinación Política. No sé sinceramente si sea la Junta de Coordinación Política a la que le correspondería un caso así. Me llama de verdad mucho la atención, mucho. Pero lo que sí haría la Junta de Coordinación Política, escuchar a este colectivo, sería darle el trámite que supongo ese colectivo espera que se diera en esta Cámara. Supongo que ellos buscan irse más a una comisión que también existe, que es de justicia, me parece que así se llama, de honor, ética, comisión de ética. Pero procedería la Cámara de Diputados para intervenir en un caso así, digo. No, es que no. Mira, lo que nunca hago, mi Maxi querida, es, yo no tenía, me estás tú dando conocimiento de esto. Entonces, pues obviamente lo tengo que leer, analizarlo y no opinar de manera precoz, mi querida Maxi. Pero sí, por supuesto, han sido muchos casos en los que escuchamos a todos aquellos que quieren que los escuchemos como Junta de Coordinación Política. Mi Maxi querida. Gracias. Porque líderes sindicales y agrupaciones de trabajadores se pronuncian a favor de la reducción, porque dice que son, para empezar, que hay muchísimo estrés, mucho cansancio entre la clase trabajadora. Hay quienes, obreros, que están las 8 horas parados desempeñando sus actividades. Entonces, esto hace que produzcan menos. Aparte, los ha orillado a muchos, porque dice que se ha incrementado incluso el uso de fentanilo en las filas del sector trabajador, las drogas. Entonces, como esto los tiene, además de la situación de inseguridad que hay en nuestro país, entonces los trabajadores, aunque vayan 48 horas, no rinden lo mismo que si fueran 40. Además, la convivencia en el seno familiar también pues se está relajado mucho, no hay tal. Entonces, por eso ellos se pronuncian a favor de esta reducción. Habría sensibilidad en los diputados y posteriormente cuando pase al Senado de la República, pues valorar esto, independientemente de que los industriales que siempre se quejan de todos los empresarios, que no les alcanza, que van a quedar en la pobreza, pues que los sensibilizaran, ¿no? A través de argumentos médicos, científicos y laborales también que influyen en esta situación. Gracias. Sí, claro. Bueno, pues es básicamente referir lo que hemos venido diciendo, mi querida Margarita. El PAN está a favor de la reforma de 40 horas laborales. El PAN también está a favor de cuidar a todas las personas que les cuesta mucho trabajo y hacen mucho esfuerzo en contratar a una o dos personas, que para ellos es toda la diferencia el poder hacerlo o no, esta reducción de la jornada. Nosotros desde el PAN creemos que podemos conciliar todas las preocupaciones. Sinceramente creemos que podemos sacar esta reforma sin afectar a los demás. Con ese equilibrio que estamos seguros vamos a poder lograr desde la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces vamos muy felices a esta reforma del 123 constitucional por las y los trabajadores, cuidando a las personas que pueden emplear a uno o dos trabajadores para que todos sigan manteniendo su trabajo. En el PAN preferimos que haya un trabajo en lugar de una jornada disminuida sin trabajos. Eso es lo que nosotros más vamos a buscar. Mi querida Margarita y mis hermanas y mis hermanos, les agradezco mucho por su día, por su tiempo y su atención.